La chica que ves en pantalla se fue a trabajar sin pensar que ese día un monstruo haría con ella y su cuerpo lo peor que te puedas imaginar. Un hombre acusado inocentemente y una justicia lenta son solo un abrebocas de lo escalofriante que fue el caso. Aquí te cuento la historia completa de Angie Dodge. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Ángela Torres, que me escribió: gracias, me encanta tu contenido, Dios te bendiga. Mil gracias, Ángela, por estar aquí apoyándome, valoro mucho tu presencia aquí. Me llena el alma contar con personas como tú, te deseo lo mejor y anhelo que tengas un excelente día. También quiero agradecer a Natalia Soledad, que me escribió: gracias. Empecé a ver tus videos hace poco y la verdad que me volví adicta. Espero un saludo tuyo. Sos hermoso, saludos desde Argentina. Mil gracias, Nata, por tu mensaje tan bonito, por verme. Me enorgullece un montón que te gusten los videos. Te deseo mil bendiciones, que todo lo que buscas en la vida se te dé de la mejor forma. Te envío un besote grande y también te envío un abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué harías si un familiar muy cercano y amado por ti comete un horrible crimen? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Nacida el 21 de diciembre del año de 1997 en Vancouver, Washington, Estados Unidos, la señorita Angie Dodge, de 19 años, era una adolescente independiente que recién se posicionaba económicamente de manera estable y se emancipaba de casa. Amaba acampar, salir con sus amigos de fiesta y conocer personas. Había pasado por muchos problemas durante los últimos meses de su vida, producto tal vez de sus decisiones espontáneas o de su temperamento cambiante y un poco volátil emocionalmente. No se sentía bien. Había peleado con su madre por su rebeldía. Se habían alzado la voz mutuamente pidiendo más libertad en casa. Luego de la discusión, no se hablaron durante días viviendo bajo en un mismo hogar. También había terminado su relación afectiva con su pareja de varios años. Ya no se entendían de igual manera que antes y el amor se había terminado, lo que la llevó a tomar la decisión de rehacer su vida sola, desde cero, de sobrevivir con su salario en el trabajo y de volverse una mujer autónoma, decidida a progresar. Se mudó a su propio apartamento y se organizó como mujer adulta, tratando de tolerar una gran cantidad de estrés. Antes de mudarse a vivir sola en su apartamento de alquiler, Angie Dodge vivía en casa de su madre, la señora Carol Dodge, y de su padre, el señor Jack Dodge, en la ciudad de Idaho, Estados Unidos, junto a sus tres hermanos varones, Brent Dodge, Todd y Roger. Angie terminó sus estudios en la escuela secundaria y consiguió un trabajo decente en una tienda de artículos cosméticos y de belleza. Pero durante ese tiempo, una racha de mala suerte se aventó sobre ella como una maldición. Una serie de eventos desafortunados que sucedieron casi al mismo tiempo, llevándola a pelearse con sus seres queridos y tomar decisiones acaloradas, en una faceta de rebeldía y estrés que concluyó con la ruptura de su romance con su pareja y con una pelea de días con su madre, aunque finalmente pudo platicar y solucionar sus diferencias con su progenitora, disculpándose por su mala actitud y sus caprichos. Angie compartía rasgos físicos similares a los de su madre. Su cabello rubio y sus grandes ojos eran evidencia de ello. También su carácter intenso y su manera directa de decir las cosas. Su madre, la señora Carol, estaba triste con su hija por el motivo de su partida, pues iba a dejar la casa para aventurarse sola en la independencia, y eso le dolía en el fondo, pues sabía lo duro de la vida adulta. Al mismo tiempo estaba orgullosa de su hija, quien siempre mostró la valentía de asumir cualquier riesgo. El día 13 de junio de 1996, la señorita Angie no llegó a su trabajo en la tienda de perfumes y cosméticos como de costumbre.
Tampoco contestó a sus llamadas telefónicas. Había desaparecido de repente, nadie sabía en dónde estaba o por qué no había ido a trabajar. Sus amigas en el trabajo, sus colegas, pensaron en ir hasta su nueva casa de alquiler en la calle Primera, número 444 en Idaho Falls, a las 11 de la mañana para ver si todo estaba en orden, bajo la autorización de sus supervisores. Dos mujeres amigas fueron a casa de Angie para verificar si todo estaba en orden. Al llegar al domicilio nuevo de Angie Dodge, una hermosa casa de madera en la planta alta, las mujeres llamaron a la puerta varias veces sin recibir respuesta. Tocaron el timbre incesantemente, pero nadie atendió a su llegada. Luego notaron que la puerta no tenía seguro y procedieron a entrar, encontrando rastros de una posible reunión pasada, bolsas de plástico, cigarrillos consumidos y algunas botellas vacías. Al llegar al dormitorio del lugar, las mujeres quedaron paralizadas por varios segundos. Localizaron a su amiga Angie, muerta junto a la cama, en un violento cuadro de asesinato entre sábanas sangrientas y objetos en el suelo, con varias heridas cortopunzantes en todo su cuerpo semidesnudo, la garganta destrozada y sin presentar signos vitales. Horrorizadas, las colegas llamaron a la policía para informar la circunstancia. Los agentes inspeccionaron el lugar luego de llegar, encontrando material genético por todas partes, entre ellos rastros seminales del posible perpetrador en el cuerpo de la víctima. La señorita Angie Dodge murió de manera violenta, asesinada tras 14 perforaciones fatales en su cuerpo, puñaladas que desgarraron su torso y su cuello, entre evidencias de un abuso carnal perpetrado en su propia recámara. Los agentes de policía inspeccionaron el área y entrevistaron a los vecinos, quienes negaron saber qué pudo haber ocurrido con Angie Dodge. Trataron de localizar cámaras de seguridad locales, pero no tuvieron éxito. Investigaron la vida de la víctima en busca de amenazas o posibles afrentas, pero Angie no tenía ese tipo de antecedentes. La policía, abrumada por su incapacidad para encontrar pruebas importantes o por obtener un avance significativo del caso, presionados por medios de comunicación, algunos sectores de la prensa que exigían resultados, plantearon buscar al culpable con urgencia a como diera lugar, incluso si era a costa de implantar un falso positivo judicial. Es por eso que dan con un hombre de 20 años llamado Christopher Tapp, quien fuera amigo de la víctima. Se enteró de la muerte de su amiga Angie mientras nadaba en el río con su novia y varios de sus amigos. Un grupo de jóvenes que se hacían llamar las Ratas del Río porque siempre estaban de fiesta y bebiendo al lado del río principal de la ciudad de Idaho Falls. Angie Dodge junto a Christopher Tapp solían compartir con estos jóvenes sus andanzas, tomar cervezas o fumar cigarrillos en la tarde-noche. La noticia de la muerte de Angie se expandió rápidamente entre sus amigos, incluso entre las Ratas del Río, quienes preferían guardar silencio ante lo sucedido. La policía sospechaba que en el crimen había más de una persona involucrada, que había sido perpetrado tal vez por una pandilla completa. Todos los hombres jóvenes de los llamados las Ratas del Río fueron examinados genéticamente. También decenas de hombres relacionados al caso, pero ninguno coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. 6 meses después del asesinato, no habían pistas ni rastros objetivos sobre el crimen. Se ofrecieron recompensas millonarias y se empapeló la ciudad con panfletos y letreros de "Se busca". Desesperada, la madre de Angie, la señora Carol, se metió a la comisaría casi a diario, en ocasiones gritando o alzando la voz, exigiendo avances en los resultados para volver a ver a su hija. La policía decidió inculpar al joven Chris Tapp, un joven que dejó la escuela para trabajar, pero estaba desempleado, para terminar con las especulaciones e inquietudes sobre el caso.
para demostrar con hechos lo muy eficientes que supuestamente eran las autoridades. También atraparon al mejor amigo del presunto asesino, un hombre llamado Benjamin Hobbs, del estado de Nevada, quien había sido arrestado en el pasado por abusar de una mujer y amenazarla con un cuchillo filoso, un crimen tan similar a la tragedia de Angie Dodge que lo hizo acreedor de ser el principal sospechoso de un abuso íntimo en grupo. El caso giró en torno a los dos sospechosos. Se hicieron interrogatorios prolongados, incluso se contrastaron los restos genéticos de los dos hombres con los de la escena del crimen, pero los exámenes de ADN tampoco coincidían. Chris Tapp dijo haber estado con una chica el día del crimen. En 3 semanas fue interrogado más de 9 veces y llevado al polígrafo más de 11. Obligado a permanecer más de 100 horas bajo interrogación intensa por parte de la policía, quienes buscaban resultados a como diera lugar, incluso a costa de testimonios falsos. Luego de chantajes y amenazas, finalmente los oficiales obtienen de Chris Tapp una confesión forzada. El joven dijo que estaba en el apartamento con su amigo Benjamin Hobbs cuando Angie murió y fue atacada íntimamente, aunque de no decir esta confesión, posiblemente sería condenado a muerte bajo la pena de cámara de gas, según lo sentenciaron sus coercitivos policías en custodia. Luego de los días, los implicados, incluso Benjamin, fueron liberados, todos excepto Christopher Tapp, quien de hecho fue acusado de abuso íntimo en mayo y de asesinato. Aunque su ADN no era compatible con el encontrado en la víctima, Christopher Tapp fue condenado luego de 2 años del asesinato de Angie Dodge y luego enviado a prisión, pero incluso la señora Carol, madre de la víctima, mantenía la duda de que tal vez estaban cometiendo un error. Algo en la mirada del joven le decía que era inocente, pero hasta el momento sentía un poco de justicia pasajera y era feliz con ello. Christopher Tapp pasó más de 20 años en cárceles de máxima seguridad durante toda su vida, siendo completamente inocente y amigo de la víctima. En el año 2009, más de 10 años después de la muerte de Angie Dodge, la señora Carol tuvo acceso a una computadora personal y a varias bases de datos. Contactó con empresas de genética en Florida, quienes podían identificar a personas relacionadas con el ADN que se proporcionara, incluso descifrar la etnia de la que procedía para búsquedas autosómicas, la construcción de árboles genealógicos y la validación de documentos familiares. La policía estuvo de acuerdo en que analizaran la muestra seminal encontrada en la escena del crimen, identificando que la persona implicada era 85% caucásica. Tanto la madre de la víctima como el presunto culpable en prisión contactaron al fundador del proyecto Inocencia, un respetado doctor experto en medicina genética, el cual buscaba mediante el análisis genético revisar condenas erróneas y aportar nuevas pruebas en casos inconclusos o no resueltos por la ley. Christopher Tapp escribió desde la prisión al doctor para que le ayudara interviniendo en su caso. Los científicos buscaron en bases de datos, genes o características relacionadas con el ADN del criminal misterioso, tal vez con la esperanza de encontrar algún tipo de vínculo o lazo sanguíneo con alguien identificable. Una base de datos arrojó un posible sospechoso, un cineasta de Nueva Orleans llamado Michael Usry Jr., quien estuvo en Idaho Falls en 1996 para rodar un perturbador cortometraje de terror sobre el asesinato violento de una adolescente incauta, siendo sospechosamente relacionado con el asesino por su obra audiovisual. El director de cine fue llevado al polígrafo, también examinado, y sus restos genéticos comparados con los del abusador y asesino, pero tampoco coincidían con el ADN encontrado en la escena del crimen. La madre de la víctima, la señora Carol,
logra obtener varias grabaciones de los circuitos de seguridad de los interrogatorios de la policía, evidenciando cómo Chris Tapp seguramente había sido forzado a confesar. La señora empezó a dudar seriamente de que el joven preso hubiera matado a su hija. También hablaron personalmente con el presunto culpable a través de un teléfono, intercambiando palabras honestas de angustia y de tristeza por la tragedia en común, donde Chris Tapp, con un tremendo dolor, le decía a la señora Carol que lamentaba lo que pasó con su hija, pero le juró que él no estuvo nunca involucrado. En el año 2016 empezaron a surgir críticas contra la condena ilegítima de Chris Tapp. Ese año, en el mes de mayo, se dio la primera apelación donde se argumentaba que la confesión fue producto de la coacción policial y de la intimidación abusiva. La policía le propone un primer acuerdo de liberación a Christopher Tapp, donde quedaría bajo libertad condicional si confesaba su crimen, pero el hombre rechazó el acuerdo tajantemente. Quería limpiar su nombre y demostrarles a todos que era inocente. El 22 de marzo del año 2017, varios guardias de seguridad en la cárcel fueron a recogerlo sin previo aviso. Lo dejaron en libertad luego de más de 20 años preso. En el verano de 2017, con la ayuda de las nuevas tecnologías, científicos vuelven a rastrear el ADN encontrado en la víctima, arrojando resultados inciertos, pero a finales del año 2018 logran identificar a un bisabuelo del asesino. Luego se analiza su posible descendencia en la actualidad, dando 5 diferentes nombres de personas con rastros genéticos similares, entre ellos un habitante de la ciudad de Idaho Falls. La policía persiguió a este hombre sospechoso por más de 2 días seguidos hasta obtener restos biológicos de su ADN para analizar y comparar su genética con la del sospechoso. Pero los resultados no coinciden a plenitud. Una nueva experta en medicina genética es contactada y asignada de lleno en la investigación, la señorita Cece Moore de Paravon Nanolabs en Virginia, quien propone buscar coincidencias genéticas en un depósito público de ADN autosómico. Los exámenes arrojan la posibilidad de que el asesino fuese nieto o pariente descendiente de una pareja llamada Clarence y Cleo A. Después de 3 meses más de investigación genealógica, la doctora Cece Moore descubrió un nuevo sospechoso llamado Brian Lee Drips, quien había vivido en Idaho Falls durante el año 1996. Brian fue vigilado por la policía durante más de 2 días. Finalmente obtuvieron una colilla de cigarrillo con rastros de su ADN, el cual, al ser comparado con la muestra genética congelada hacía 20 años cuando sucedió el crimen, resultó ser 100% compatible. El sospechoso fue entrevistado por 5 días consecutivos. Ante la contundencia de las evidencias, confesó su asesinato, declaró que vivía justo enfrente de la casa de Angie Dodge, esperando el momento exacto para atacar y huir. Fue entrevistado al menos 3 veces por la policía luego del crimen, pero nunca pudieron conectarlo al asesinato, de no ser por la tecnología genética varios años después. El hombre declaró que actuó completamente solo. Brian Lee Drips fue imputado por cargos de homicidio y abuso carnal contra menor de edad, arrestado y puesto tras las rejas esa misma noche del 8 de junio del año 2021, posteriormente condenado a cadena perpetua a la edad de 55 años, padeciendo de un delicado estado de salud. Con la nueva evidencia, el señor Christopher Tapp, de ahora 40 años, fue puesto en libertad en julio del año 2019. Posteriormente demandó a la ciudad por las injusticias cometidas contra él. En el mes de junio del año 2022, Chris Tapp llegó a un común acuerdo con la ciudad de Idaho Falls por su condena injusta, recibiendo una indemnización de $11,4 millones. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios. Estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir.
o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.